Onofrius, hoy un día más aquí en Desde el Barro Podcast y hemos traído a Jacinto Fleta de Landing Bakery. ¿Qué te ha parecido, compañero? Yo a Jacinto lo conozco desde hace bastante tiempo y la verdad es que si os interesa el emprendimiento, el software, el cómo crear proyectos, cómo vender, cómo llegar al mercado, o sea, creo que no tiene pérdida, Marc, la verdad. Sí, totalmente, tío. Es una pasada, ¿eh? Porque ha empezado el tío introduciéndonos y explicándonos, ¿no? Cómo se vende software a gran empresa, ¿no? Porque nos ha contado que además tienen clientes como FreePic entre ellos, ¿no? Y nos ha explicado el proceso de cómo se cerró, ¿no? Un cliente como este. Nos ha explicado, nos ha descubierto la realidad de un SaaS joven, lo que supone la realidad de un proyecto como ese, que es que estamos a meses, ¿no? De cerrar si las cosas no cambian, ¿no? O a días, ha dicho incluso. Claro, y cómo ah, es también emprender con recursos propios al principio, ¿no? Que es un momento claro, justo, durísimo, ¿no? Para cualquier proyecto, porque totalmente, estás, como tú dices, a días, ¿no? De poder cerrar, ¿no? De cambiar la totalmente. dirección. Totalmente. Y encima, Jacinto, la suerte que hemos tenido es que el tío ha pasado encima, ¿no? Por unicornios, tío, como Factorial, ya ha venido contando la experiencia, ¿no? Que supone trabajar en un unicornio, ¿no? Y nos ha venido a explicar cómo es ahí el día a día y qué es lo que ha aprendido, ¿no? En cada una de esas etapas. Totalmente. Y además, para dejaros también un poco más de información sobre lo que hablamos en el capítulo, ¿no? Hablamos de cómo crear landings que convierten, ¿no? Un tema que está muy relacionado con Landing Bakery. Y también de un concepto que hoy creo que es la primera vez que lo mencionamos en el podcast, Mark, que es el CRO, Conversion Correcto, Rate Optimization, ¿no? ¿Qué es esto y por qué es correcto. importante? Correcto. Ellos, bueno, ya ahora la gente lo va a escuchar, ¿no? Pero tienen un sistema de CRO por el cual prometen o aseguran que efectivamente son capaces de mejorar las tasas de conversión, ¿no? De las landing pages que se utilizan sobre todo para las estrategias de paid media. Y Hacin nos ha explicado muy bien cuál es ese proceso por el que pasan y cuál es esa propuesta que han creado basada en el storytelling, ¿no? Y en la captación de información y en la redacción de información para mejorar vamos a decir, esos conversion rates, ¿no? Más allá de mover un punto de un botón a un sitio, o más allá de estructurar una landing de diferentes formas, ¿no? Eso Entonces, es. es un approach muy interesante, creo que a la gente le va a flipar, sobre todo la gente que esté acostumbrada a trabajar incluso con paid. Y es que además es que es un fuera de serie, Hace. Entonces yo creo que no lo dilatamos más, ¿no? Vamos a darles paso Vamos a ello. y que descubran todo lo que nos ha contado. Pues un capítulo más, Mark, fundador de Originats, ¿cómo estás? Molt bé, señor, molt bé. Vamos a tener que cambiar las intros, tío. Yo creo que los 5 o 10 primeros segundos, yo creo que la gente, la que nos escuche ya sabe más o menos de dónde venimos, ¿no, Frios? A estas alturas, ¿no? Capítulo 10 y cuántos. Yo lo digo por si viene alguien nuevo, que sepa también, pues eso, ¿no? Un poco de contexto, Que ¿no? tú, sí, que eres fundador de una agencia de marketing y hoy Eso tenemos dicen. la suerte de estar con una persona que la verdad es que admiro individualmente y que es muy guay poder tenerte hoy. Jacinto Fleta, fundador de, entre otras cosas, Bakery, pero de muchas cosas más también, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vale. Jacinto? Muy bien, y el placer es mío. Bueno, Frey Mark, encantado de estar aquí. La verdad es que me apetece mucho hablar con vosotros. Y nada, a ver qué tal va el podcast. Súper. Sí, yo Encantado, ya te Jacín. digo, creo que nos vamos a quedar sin tiempo, me parece a mí, porque tienes una historia de mucho iterar, ¿no? Y de sacar muchas cosas al mercado, Yo creo que que tú me eso quieres yo creo... demasiado, ¿eh? Onofre, me quieres demasiado. cre- Igual No, no queda tan chulo, ¿eh? mira, para quien quiera saberlo, solo basta con visitar tu Twitter, tu cuenta de X. Tienes ahí el listado, ¿no? Con todos los proyectos que has ido lanzando. La mayoría de ellos con cero euros, ¿no? De Ujú. facturación. Justo. Eso también. Pero bueno, eso nos pasa a todos. Y Sí. nada, eso. Gracias por el ratito. Preguntarte, yo creo que para empezar, Mark, pues le preguntamos que qué es Bakery, ¿no? Lo último que estás trabajando. ¿En qué consiste? Vamos a por ello. Venga, pues Landing Bakery, por ir directamente al grano de lo que es, y ahora intento comentar un poco por qué lo hacemos, te permite con inteligencia artificial transformar un anuncio en una landing de conversión, ¿no? Entonces, tú tienes la gente que se dedica a los ads, y aquí tenemos a Mark, al que le voy a intentar vender mi producto antes de que acabe el podcast. Claro que sí, joder. Mark se dedica muchísimo tiempo a estar en la plataforma de anuncios, a crear nuevas creatividades, nuevas audiencias. Y luego, pues,
una cosa que descubrimos es que en el mundo B2B o en el mundo del lead gen, la generación de leads, todo ese tráfico bastante currado, con bastante trabajo de diferentes creatividades y diferentes ángulos, acaba llegando a una landing page genérica, porque la cadencia a la hora de crear anuncios es muy alta y la cadencia a la hora de crear diferentes landings o una landing que esté pensada para ese ángulo es baja. Entonces, muchas veces se encargan equipos diferentes, el que hace los ads y el que hace las landings. A veces las agencias de marketing tienen clientes que les pasan las landings directamente, pero son landings que no están bien hechas o no están pensadas para conversión, con muchos puntos de fuga. Entonces dijimos, ¿por qué no creamos una herramienta que con inteligencia artificial tú le pasas los creativos de tu anuncio y te devuelve una landing de conversión? ¿No? Entonces, eso es un poco lo que hacemos y el objetivo final es darte rápido una landing que convierta más que la que tienes. Justo. Jacin, estabas hablando justo de problemas, ¿no? Que tienen agencias en este caso, me imagino que también algunos clientes finales, pero ¿cuáles son los principales problemas que detectáis? ¿Que hay una falta de cualificación, hay una falta de interacción con los eventos de cliente potencial en las landings? O sea, quiero entender, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas que tenéis identificados ya en ese primer step? Si hacemos doble clic en la agencia, el principal problema es tengo 15 clientes, cada cliente tiene una tecnología diferente, Webflow, Framer, Unbounce, lo que sea, y tardan un mes en pasarme una landing para una campaña que quiero lanzar mañana. Entonces, oye, le damos el poder a la agencia de que la agencia asuma la responsabilidad de hacer las landings para el cliente final, puede dar un servicio extra, puede cobrar por ello y tiene toda la responsabilidad del destino del anuncio, ¿no? Eso sería lo primero que hemos visto, que era un problema. Otro problema es que muchas veces las landings son muy genéricas. Tú haces un anuncio con un ángulo concreto, imaginaros, vamos a vender pues una villa a australianos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos de cliente a PropHero y PropHero pues tiene diferentes verticales de productos y uno es, oye, vendemos villas en Bali a gente de Australia. Pues no es lo mismo vendérselo a un australiano que vendérselo a un americano. La landing tendrá que hablar diferente, ¿no? Entonces no vale una landing genérica para cubrir diferentes audiencias. Entonces, ese era otro problema y con eso aumentamos la conversión. Y otro problema que detectamos es que muchas empresas tienen mal el tracking de anuncios. Y es una locura porque hay empresas gastándose miles de euros al mes que no están mandando las conversiones, voy a decir algo técnico, pero no están mandando las conversiones vía, por ejemplo, servidor. Eso también ayuda mucho a que convierta más, a que los anuncios funcionen mejor, porque le mandamos mejor las conversiones. Justo. Y todo es una rueda que hace que la agencia y el cliente final, o sea, porque muchas veces tenemos empresas que tienen un pequeño equipo de paid interno que también lo utilizan, ¿no? Podría seguir, Jacin, pero no quiero monopolizarlo. Sí, yo te quería comentar una cosa, Jacin, que es, estamos hablando de conversiones, ¿no? Pero para que la gente lo entienda bien, vosotros entiendo que estáis especializados más en una conversión me imagino, a lead gen o también os integráis con un Stripe y podría venir alguien y hacer a través de Landing Baker y un e-commerce y hacerse transaccional y para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué tipo de conversiones puede esperar del Landing Baker? Hoy he tenido una demo con un cliente al que en los primeros 5 minutos le he dicho que no le podemos ayudar y que, o sea, y he pensado, qué mal vendedor soy. Pero es que de verdad, he pensado, no es para ti este producto. O sea, no te lo voy a intentar vender, no te quiero hacer perder el tiempo. Y a los 10 minutos habíamos colgado. Y era un cliente que tenía un e-commerce, ¿no? Que tenía un e-commerce que vendía plantas. Entonces, nosotros no podemos ayudar a un e-commerce de plantas. ¿Por qué? Porque en el mundo del e-commerce, nosotros podemos ayudar en aquellos productos que son complejos de explicar, que necesitan una landing que te vaya como haciendo check en todas sus objeciones. Cuando tú ves una planta, tú con la foto entiendes el producto a la perfección. No necesitas que te cuenten rollos. Ves la planta, te gusta, la compras, ¿no? Entonces nosotros ayudamos, hacemos sobre todo lead gen, ¿no? Empresas que quieren capturar leads y que necesitan explicar un producto que es complejo. Un caso perfecto sería un software, ¿no? O sea, todo lo que sea software, entramos. Pero en el caso del e-commerce, solo entramos en aquellos productos que necesitan una explicación en una landing para ir matando objeciones, ¿no? Esos serían los dos. E-commerce de productos complejos más todo lo que es software y hacen lead gen. Claro. Jacin, para quien no os conozca de nada, ¿podrías también darnos un poco de contexto en el sentido de cuánto tiempo lleváis? Si puedes contar un poco en qué momento os encontráis, cuántos clientes, un poco de facturación. Lo vas compartiendo todo por Twitter abiertamente, así que si alguien tiene curiosidad, es un must, pero por si puedes compartirlo rápidamente.
A ver, Landing Bakery nace dentro de Factorial. Yo lideraba el equipo de Growth, que es un equipo que, si piensas en Growth, mucha gente piensa en marketing, pero realmente era un equipo muy técnico, ¿no? Había personas de desarrollo y personas de diseño. ¿Y qué ocurre? Que era un equipo técnico dentro del paraguas de marketing. Entonces, nosotros resolvíamos todos los problemas técnicos que no estaban relacionados con el producto. Oye, pues un tema relacionado con Landing Bakery sería, oye, necesitamos poner el Conversions API. Ahora las conversiones tienen que ir vía servidor porque iOS no sé cuántos ya no acepta que le mandes Correcto. vía cliente tal, ¿no? Entonces Correcto. nosotros implementábamos todo eso. Entonces fue cuando nos hicimos, claro, en cualquier empresa que crece tan rápido como Factorial, la mayor partida de gasto suele ser el gasto en performance. Justo. Entonces nos acercamos mucho al equipo de performance. Y fue cuando nos hicimos frikis en eso y dijimos, ostras, vemos que muchas empresas por ahí pues no lo tienen bien montado, podemos ayudar. Y fue cuando David y yo, hablo en plural porque somos dos, David y yo, decidimos emprender. David, la persona con más talento que he visto en mi vida, ha sido la mejor persona que he contratado en Factorial. Luego nos fuimos juntos. O sea, hice lo mejor que hice y luego me lo llevé. Pero bueno, Te lo llevaste. sí. Y nada, entonces fue cuando lanzamos Landing Bakery hace un año y pico, ¿vale? Y aquí ya quiero comentar varios errores que hemos cometido y es que llevamos mucho más tiempo del que nos imaginábamos para empezar a facturar. Yo me acuerdo que hablaba con David y le decía, David, nos dejamos el curro, pero en 6 meses tenemos que estar cobrando un salario mínimo y a los otros 6 meses el doble. Vale, pues al año y pico, ahora mismo estamos cobrando lo justito y vamos pelados, estamos tirando de nuestros propios ahorros. Está costando mucho más de lo que nos imaginábamos. Y es porque nos hemos enfrascado. Claro, se juntan dos desarrolladores haciendo producto, ¿no? No hay nada que nos guste más que encerrarnos y programar. Claro, Pero justo. cuando tú te encierras y programas, el cliente no va a llamar a la puerta de tu casa y va a pagar. Totalmente. Totalmente. Hay una parte Totalmente. Hoy me ha pasado justo esto, que estoy con una cosa del trabajo que tengo que recoger feedback del mercado y estaba en el gimnasio y digo, "Buah, la chica de la recepción es perfecta, o sea, debería hacer una encuesta porque justamente está conectado con lo que quiero hacer. Y a su vez estaba pensando en el chico, que ahora no recuerdo su nombre, creo que has estado en su podcast, Jacin, en el chico del podcast de producto, que ahora no Dani recuerdo el Diestre. nombre, perdona, Dani Diestre. que Dani Diestre justo, que ha sacado una solución para recoger feedback, ¿no? Sin tener que enfrentarte a hablar con una persona. O sea que justamente he pasado por este proceso hoy que es muy real, ¿no? Y es un error clásico, yo creo. 100%. El producto de Dani se llama Authentic, por si alguien del podcast lo quiere chequear. Authentic. Echaremos un ojo, sin duda. Sí. Molaría traerlo. Jacin, para entender bien, porque a mí hay una... esto es lo que más me interesa entender, ¿no? Que es, al final, Landing Bakery lo que tiene es una propuesta pura y dura de CRO, entiendo, ¿no? Y la propuesta es, dame a mí el poder de poder ejecutar tus landings de conversión porque van a convertir mejor que las que tú vas a hacer, ¿no? No sé si os basáis en algún sistema, ¿no? Como, no sé si conocéis, por ejemplo, a Ricardo Tallar, que de hecho tengo por aquí el libro, que tiene un libro entero hablando de CRO. No sé cuál es, quiero entender muy bien cuál es la propuesta, ¿no? De CRO que hay detrás de Landing Bakery, ¿no? ¿Por qué efectivamente las landings de Landing Bakery traccionan o efectivamente generan mejores porcentajes de conversión que, por ejemplo, otras, ¿no? Ujú. Pues Esa es la pregunta estrella, yo creo. la respuesta es muy concreta y es porque nosotros hemos descubierto que el mayor trabajo a la hora de que una landing convierta el 80% del éxito ocurre antes de escribir nada, ¿no? El Ok. 80%, el 80% de la conversión de una landing Ujú. es el research que se hace. Ok. Porque lo que hay que hacer es, oye, tú tienes un ángulo de un anuncio, ¿no? Entonces, y una audiencia concreta. Lo que nosotros tenemos que descubrir es cuáles son las top 20 objeciones, ¿no? Entonces Ok. hacemos un research automático, miramos en Reddit, automáticamente se busca en Reddit, se busca en cientos de subreddits, se miran cientos de vídeos de YouTube automáticamente y se leen todos los comentarios y se hacen cientos de búsquedas de Google. Que eso una persona
nosotros llegamos a acumular tanto conocimiento automático que muchas veces hablamos con fundadores de empresas y les decimos cosas de su empresa que no sabían. Como por ejemplo, Vale. oye, tienes un plan de 14 al mes, tal. No, no tenemos ese plan. Y luego rebuscando, no, sí, mira, hemos encontrado aquí que sí, que en tu propio blog comentas que tienes un plan. ¿No? Entonces, primero, cogemos un montón de información de la audiencia. De hecho, Sí, una landing nosotros la hacemos en 8 minutos. Los primeros sí. 4 es todo hacer research y llamadas a diferentes fuentes para intentar entender muy bien las objeciones. Bueno, al final, nosotros lo que hacemos es, seguimos un framework de un canal que es muy top, que se llama CopyDat. No sé si lo Sí. seguís. CopyDat, son muy, muy cracks. Entonces, lo que hemos hecho es, con ese research, buscamos el top pains, los principales dolores, las principales objeciones, los principales deseos, las principales creencias y las Ok. principales creencias que se pueden agitar, por así decirlo, Ok. ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que con toda esa información, luego aplicamos técnicas de copywriting, como por ejemplo el ROIA, que es oye, en una landing tiene que haber un one reader, one Justo. offer, one idea, one action, ¿no? Todo Justo. eso la gente lo va aplicando y con todo el research y al final hace un copy que te va... lo mejor de landing making es el copy que hace la landing, ¿no? Ok. O sea Que que va estamos como... hablando, Hacen, que al final, más que una estructura en la que el valor reside en dónde pones los botones o cómo distribuyes las secciones, estamos hablando que el valor real del landing maker reside en cómo estructuras la información escrita, ¿no? En una landing y qué capacidad tienes de research para plasmar luego rápidamente esa información, ¿no? O sea, ahí está el valor Exacto. real, ¿no? Una persona que yo me acuerdo que he trabajado con gente que hace landings brutales y yo he hecho manualmente cientos de landings. Yo nunca me voy a ver 100 vídeos de YouTube. No lo voy a Claro. hacer. Y no me voy a meter, si quiero hacer una landing para un australiano que está pensando en comprarse una villa en Bali, no me Ujú. voy a meter en 15 vídeos de Australia a mirarle comentarios de YouTube de gente a ver si compra o Claro. no compra. Entonces, todo eso solucionamos. Y luego el output final es una landing que va quitando todas las objeciones, ¿no? Entonces es un poco lo que creo que marca la diferencia. Luego hay más cosas, no quiero aburrir, pero hay más cosas, por ejemplo, claro, las landings las metemos en el subdominio del cliente. Y eso lo Sí, hacemos porque no queremos interferir con su tecnología, ¿no? claro. Queremos que está hosteado en nuestro servidor, utilizamos un CDN para que todo vaya muy rápido, ¿no? Y luego una cosa positiva es que las empresas suelen tener una cosa que son como muchos scripts muertos. Sí, Llega una persona, le da por probar una app, sí. mete un script y esa persona se va y ha dejado ahí código medio Y se muerto. queda años. Otra persona, tal. Y claro, hay empresas que tienen te van cargando scripts y scripts y la carga de la página grande es lenta. Claro. Entonces, nosotros, pues oye, lo tienes Luego cuando... dicen que la IA comete errores, ¿no? Pero obviamente los humanos, pues también tenemos nuestros defectillos, ¿no? En ese sentido, nos dejamos cosas por ahí descolgadas y tal, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, eso es un poco el valor. Luego ponemos muy fácil el tema de mandar conversiones a Google, Meta y LinkedIn y la Vale, conexión con el ok. CRM del cliente. Ese es un poco el Muy valor que guay. aportamos. Jacin, te quería preguntar cómo se monta un software como el vuestro hoy en día, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué os habéis enfrentado? Entiendo que estáis utilizando IA también, ¿no? Claude o Cursor y todo esto, ¿no? ¿Vosotros sois programadores? O sea, es decir, en principio sabéis cómo sacar el máximo de estas herramientas, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso y cuál ha sido quizás el challenge más difícil al que os habéis enfrentado. Pues yo empecé a programar en 2020. Yo me dedicaba en Flamingueo, me dedicaba al marketing y en 2020 pasé a la programación. Entonces me obsesioné con el código y pasé del sector del marketing a la programación. Y la diferencia entre 2020 y 2025 es una absoluta barbaridad. O Ok. sea, prácticamente más de la mitad de mi trabajo ha cambiado en 5 años. Ha sido una. Bueno, y si lo ponemos, o sea, si lo ponemos en perspectiva, de 2023 a 2025 ha cambiado todo. Yo antes programaba de forma manual. Yo tenía que hacer una función o tenía que hacer un programa y me metía, lo programaba yo, me daba error, me metía en una cosa que ya la gente no se acordará, pero que era Stack Overflow, donde los desarrolladores se ayudaban entre ellos, era un foro. Sí, sí, Ha sí. muerto ya, ha muerto. Los desarrolladores se ayudaban entre ellos, entonces yo tardaba en hacer algo mucho tiempo. Porque yo pongo una pregunta o un error y tardan en contestarme 4 días, luego me da otro error. Era sufrido.
hoy en día yo ya no programo, yo hablo en inglés. Yo hablo con Cursor en inglés, utilizo diferentes modelos. Eh, Cursor hace el código, suele hacerlo mucho mejor que yo, a veces no, pero lo suele hacer mucho mejor que yo. Yo lo reviso. Una cosa que sí que hoy en día es muy necesaria es entender lo que te propone. Sí que es verdad que la gente con el vibe coding, pues oye, vas a poder llegar a hacer aplicaciones internas, vas a poder hacer prototipos, pero poner algo en producción, si no entiendes el código, es un poco peligroso. Entonces, yo creo que estamos en un punto, llegaremos, ¿eh? Llegaremos, pero estamos en un punto de, si no sabes programar, el vibe coding sirve para herramientas internas de la empresa, que no pasa nada si algo te falla, o para hacer un prototipo y decirle a otro desarrollador, quiero esto. Pero para producción, el vibe coding hay que hacer doble check de, oye, esto lo entiendo, porque nosotros, imagínate, nosotros tenemos ahora landings que están recibiendo cientos de miles de visitas. Como yo suba código a producción que me cargo una landing, cuando hay gente que está metiendo miles de euros, me cortan el Claro, cuello. Entonces no me atrevo a claro. hacer vibe coding y publicar. Claro. Hacin, ¿y no crees que esto va a llegar porque también la herramienta es capaz de explicarte, ¿no? O sea, que tú no sepas de programación, ¿no? Tú le puedes pasar, si te pones, puedes pasarle fragmento a fragmento, ¿no? Y le puedes ir diciendo, oye, explícame en qué consiste, ¿no? Y al final, a base de eso, también puedes aprender, ¿no? Entonces, para mí es algo que eventualmente no creo que vaya a ser perfecto, o sea, coincido que tienes que entender lo que estás escribiendo, pero claro, es una herramienta tan poderosa que incluso si nos escucha alguien que no sabe programar, creo que hoy en día es mucho más fácil aprender. Es mucho más fácil aprender, pero tiene el peligro de lo que llamo yo la máquina tragaperras. Porque es muy tentador pegarse contra prom, y estás ahí en el loop de la dopamina de, a ver, un intento más, un intento más, un intento más, y nunca llegas a decir, un momento, voy a aprender. O sea, si la gente se lo toma como yo hago un prompt, Claro, me falla, ostras, ¿esto qué es? Pregunto y aprendo, estoy contigo. Pero creo que mucha gente está como si estuviera en una máquina de estas que salen ya, ya. 777, las cherries esta, de un intento más, un intento más, un intento más, y al final no aprenden nada. Pero si se lo toman como algo para aprender, estoy de acuerdo contigo. De todas formas, los básicos en la programación es que la gente creo que le asusta más de lo que debería. Todo el mundo puede aprender a programar, por lo menos los básicos. Y creo que eso te va a Sí. ayudar en cualquier carrera que tengas. Totalmente. Ahí, Hacin, por movernos sobre todo a la parte de cliente, ¿no? Porque sí que antes hablabas, por ejemplo, de empresas como PropHero. Hemos Mm. visto además de la web que tenéis clientes como FreePick. Mm. Claro, ¿qué os piden clientes de este tipo, no? O sea, ¿qué necesitan de vosotros para entender bien, ¿no? Están haciendo muchas pruebas de CRO y os piden muchísimo volumen de landings en paralelo para hacer sus testeos de paid. ¿Tienen alguna, no sé, alguna especificación? Igual necesitan algo un poco más ad hoc porque son clientes más grandes. Cuéntanos un poco, a ver, Javín, ¿cómo va esto? Pues cada cliente necesita una cosa diferente. Eso es un poco Ahora mismo nosotros estamos iterando un montón y cambiando el modelo de negocio constantemente. Por ejemplo, ayer quitamos el self-service y ahora pasamos a ser Ok. demo. ¿No? Ahora, si queréis, cuento por qué. Pero bueno, a tu pregunta, Mark, por ejemplo, FreePick. FreePick, el equipo que tiene es brutal. O sea, no necesita, o sea, no hay nada que nosotros hagamos que ellos no sepan hacer. Son buenísimos. Claro. Entonces, ¿por qué? La realidad detrás de todo. ¿Por qué contratan a Landing Bakery? Nos contratan porque le quitamos trabajo. Eso es Claro, así. justo. Entonces, nosotros podemos hacerlo igual de bien que ellos, pero le quitamos trabajo. Entonces, FreePick, tenemos algunos clientes que están en modo servicio. Eso es un Ok. poco el ¿Qué es secreto. un modelo agencia? Más o menos. O sea, ahora Mm, mismo la mitad de los clientes entran en el producto ocasionalmente y nosotros le hacemos servicio de, oye, necesito un landing para esta campaña. Y justo. se la hacemos y la otra mitad de los clientes son totalmente independientes y usan el producto de forma Ok. independiente. En el caso de FreePick, para ellos, el equipo de Paid, en lugar de pedirle a otro equipo de FreePick, oye, hazme a esta landing, que ese otro equipo tiene 1 millón de tareas Claro. y la puede poner abajo en el backlog, manda un email a un chaval, que soy yo, y a ese email a las 24-48 horas le llega una landing. Entonces, Claro. claro, ese es el valor real para Claro. empresas como FreePick. En el caso de PropHero, PropHero no nos ha contratado directamente, nos ha contratado la agencia que lleva los anuncios de PropHero. Claro. Entonces, esa agencia
asume la responsabilidad de las La landings, responsabilidad, es sí. un servicio extra que puede proporcionar al cliente, ¿no? Y esta agencia sí que es más, oye, testa B, ¿no? Vamos a hacer un testa B, Claro, entonces con Landing Baker es muy fácil coger, hacer 2 landings, hacer un testa B, ver claro. cuál convierte más, ¿no? Entonces es bastante diferente el dolor del cliente. Luego tenemos otra agencia que nos contrata por todo el tema del tracking, porque dice que con nosotros se queda tranquilo, ¿no? Ellos hacen los anuncios, pero necesitan que la landing, toda la información llegue bien a las plataformas de anuncios. Entonces, como nosotros, pues al final somos desarrolladores y muy frikis en el tema, le dejamos dormir por la noche, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Él se va, Claro. que los anuncios, mira, la landing no se va a caer, las conversiones van a llegar y estos chicos han hecho un producto que, y encima, ahora como somos muy pequeños, tenemos pocos clientes. Ahora mismo tenemos 16 clientes. O sea, somos Ok. muy pequeños y no somos rentables todavía. Eh, entonces, claro, cuando alguien me manda un email pidiéndome algo, yo contesto a la hora. Claro. O salto Claro. una llamada y, claro, estamos en un punto donde yo quiero a mis primeros clientes tratarlos increíble, ¿no? Claro. Claro. Entonces, Especialmente si son clientes como FreePic, ¿no? Que os dan Claro. la oportunidad también claro, para crecer mucho el logo es brutal. internamente. El logo es brutal. Y hay una cosa Correcto. que has dicho, Hacen, que yo creo que te quería preguntar, y de ahí también hay interés de contratación, ¿no? Que es, hablabas sobre todo la parte también de atribución. Son problemas que las agencias de marketing tenemos muchas veces, ¿no? Que es que Google Analytics de media nos podemos fiar a un 60-70%, ¿no? Porque la attribution rate que nos da es ese. Y a veces tenemos que externalizar servicio en empresas como Polar Analytics, por ejemplo, que efectivamente lo que hacen es que con un píxel propio son capaces de medir mucho mejor ese porcentaje de atribución y te lo llegan a dar hasta un 98-99%, ¿no? De atribución. Y lo que pasa es que estos softwares muchas veces solamente se integran con un tipo al final de, pues, tipo, con un Shopify o con WooCommerce y demás. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tenéis píxel propio, Hacen? ¿Tenéis alguna especie de vara de medir propia para poder mejorar ese porcentaje de atribución que generalmente sufrimos con Analytics y... No tenemos pixel propio. Lo único que la forma en la que mandamos las conversiones a cada una de las plataformas está usando las últimas prácticas posibles para que llegue la información lo más precisa posible, ¿no? O Ok, sea, con una landing de Landing Bakery seguramente te lleguen bastantes más conversiones que instalando el pixel. Si tú instalas el ok. pixel y te olvidas, seguramente te lleguen menos, pero con nosotros te llegarán más. Primero porque mandamos a través De del servidor, ¿no? Por la API de Pixel conversión. y luego con la API de conversión mandamos, entonces, y no solo mandamos la conversión, sino que mandamos todo el tema de los parámetros avanzados, hacemos todo eso. Muy bien, muy bien. Pues genial, Hacin. Cuéntanos, Hafin, si quieres, que lo has mencionado antes, el tema de transicionar a servicio, y te lo pregunto también porque en base a lo que te he leído hoy, ¿no? Las últimas novedades que he leído en Twitter, vender software de forma self-service es muy complicado, ¿no? Realmente es un challenge enorme, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa transición, cómo os habéis dado cuenta y también si recomiendas, ¿no? A gente que esté empezando a montar un software que empiecen con demos. Vale, este es un tema que justo es mi tema favorito del momento. Eh, a ver, yo soy un enamorado del self-service y cualquier desarrollador que me escuche también es un enamorado del self-service. El motivo principal es porque es la leche. Tú no haces nada y te entra pasta, ¿no? O sea, tú te dedicas a hacer lo que te gusta, que es Es programar, el, y mientras tú haces lo que te gusta, va entrando dinero en tu banco. es el sueño americano. Es un No tiene, sueño, no tiene es un pérdida. sueño. Sí, sí. Y luego tenemos una cosa que es muy curiosa y es que pensamos que es lo normal, ¿no? Por lo menos, yo no sé vosotros, pero en el mundo del desarrollo se piensa que es lo normal. Sí, sí, No, casi ninguna empresa es self-service, casi claro. ninguna. O sea, tú piensas en casos de éxito españoles self-service y hay... siempre hablo de Poquitos. B2B, hablo siempre de B2B, porque B2C es obligatorio que sea self-service porque nadie va a hacer la venta a un cliente final. Pero FreePic es una, ¿no? está FreePic, está Typeform. Me cuesta muchísimo Claro. encontrar Pero y más. además, si estas, Jacin, estamos mirando también a toro pasado, ¿no? Que es más fácil, quiero decir, no sé el día, no lo tengo en la cabeza cómo empezó Freepik, cómo empezó Typeform, pero ya te digo que al menos nuestra experiencia, la mía en Glissando en particular, es que las demos ayudan y mucho al principio, ¿no? Es una Sí, sí. cosa muy clave, que te olvides del el famoso do things that don't scale, es real, o sea, es real, Ujú. sirve.
100%. De hecho, muchas veces cuando haces una demo, yo me acuerdo, un cliente te dice, oye, ¿y esto lo tenéis? Y te da vergüenza responder porque dices, madre mía, Claro, no lo tenemos y no lo habíamos pensado. Y es algo mega básico, ¿no? O de repente nosotros, por ejemplo, ahora mucha gente nos dice, ¿tenéis integración con Go High Level, que es un CRM que está Claro, ahora justo. petándolo? Yo no lo El conocía. multibuyer, ¿no? Yo no lo Claro. conocía. Pues ahora tengo a 5 personas diciéndome Go High Level. Pues, ¿qué claro. hicimos hace 2 días? Hay integración con Go High Level. Si yo hubiera hecho self-service, habría entrado una persona, habría visto que no hay integración con High Level, no me habría dicho nada, porque la gente tiene su propia vida y no va a estar dedicándote tiempo a darte feedback de tu herramienta. Te vas, no sabes por qué no Sí, sí. convierten y el motivo era que no había Go High Level. Y nunca lo vas a saber. Entonces, yo muy Sí, sí. partidario de hacer demos cara a cara con el cliente. Muy importante hacer bien las preguntas. La mayoría, pues muchas veces no te comprarán, pero intentar hacer bien las preguntas para intentar entender por qué no te compran y aplicarlo, porque es que si no, es feedback que no te vas a enterar. Y yo Claro. insisto en lo normal es que el self-service no funcione. O sea, eso es lo normal. Y además, muchas veces tenemos un sesgo, el sesgo del creador, de que tú has creado un producto que conoces muy bien, entonces te piensas que es fácil de usar. No lo es. Simplemente lo has creado tú. Y como lo has creado tú, te piensas que es muy fácil. Pero luego, cuando alguien Ujú. empieza de cero, usa tu herramienta, va a ser un monstruo para esa persona, ¿no? Y muchas veces, una persona que Claro. hace self-service, a la mínima fricción, es que cerrar la pestaña es muchísimo más placentero que dedicar tiempo a Sí, esforzarte sí. a saltar la barrera de la curva de aprendizaje. O sea, Totalmente. es muy difícil ese service. Ojalá funcionara, ¿eh? Me encantaría, pero no lo hemos conseguido. De hecho, en Totalmente. B2B, ¿no? Las empresas pagan, ¿no? O dan perks o dan tarjetas de regalo de Amazon o lo que sea, ¿no? Por poder hablar con clientes, ¿no? Poder tener estas conversaciones, que creo que es un pro tip muy bueno para quien lo esté valorando. Sí, de hecho, yo conozco empresas que, claro, imagínate que tú vendes un software y cobras 20.000 al año, ¿no? Y tu coste de adquisición es de 5.000, ¿no? Entonces, meterle a esos 5.000 100 euros de Amazon, no pasa nada, Claro, ¿no? O sea, me Sí. refiero, oye, lo metes en el ni coste de mucho menos. adquisición y me refiero, ¿qué cambia, no? Entonces, es un poco el forzar la demo. Yo no soy muy partidario tampoco porque no sé si la gente va por el regalo, muy buen vendedor tienes que ser para darle la vuelta, ¿eh? Sí. Una cosa sí que nos hemos dado cuenta que era, bueno, ahora la comento, ¿no? Porque quiero antes entrar en otra cosa, que es, te quiero preguntar antes de nada, Jacin, cómo estáis haciendo el go-to-market, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo, no? ¿Qué acciones concretas? ¿Tenéis una estrategia de pay? Todo acaba, nos decías que ahora en una demo, ¿no? Ujú. Esa demo se agenda a través de Calendly, les ponéis ahí unas preguntas de cualificación. Cuéntanos un poco cómo trabajáis, ¿no? Toda la parte de lead caption. Pues la realidad es que lo hacemos muy mal. Estuvimos muchos meses haciendo solo producto encerrado, esperando, rezando para que entraran los clientes a un sitio que no tienen por qué saber. Entonces, Haciendo el baile de la lluvia, ¿no? Y esas cosas que hacemos correcto, cuando... correcto. Te diría que son cosas que yo ya sabía, ¿no? O sea, es que esto es Sí, doblemente sí. enfermizo porque yo ya sé que esto pasa. Y yo cuando fundé Landing Bakery, yo ya tenía el manual, yo ya tenía los consejos claros. Y no los he seguido, porque Sí, te sí. autoconvence de que siempre hace falta una feature más, una feature más, una feature más. Y al final dices, bueno, y estoy construyendo un castillo, pero ¿para quién? ¿No? Claro. Entonces, inicialmente el go-to-market fue publicaciones orgánicas en mis redes Ok. sociales, en Twitter y en LinkedIn. Eso nos permitió tener los primeros clientes. Y los primeros clientes han sido los que nos han recomendado a los siguientes clientes. Ok, Entonces, los repetido. 16 que tenemos ahora han sido 100% orgánicos. Ok. Ahora vamos a basar el go-to-market en dos cosas. Vamos a hacer anuncios, porque también tiene delito que si nosotros hacemos landings de conversión para anuncios, no hagamos anuncios. Entonces, estamos usando Landing Bakery para hacer landings para campañas Me de esperaba anuncios. menos. Correcto. Entonces, ahora mismo tenemos una activa que la pusimos hace 2 días. Han entrado 3 demos desde que la pusimos, o sea que estamos contentos. Y luego lo siguiente que vamos a hacer es outbound. Me voy a coger, voy a pagar Sales Navigator, voy a pagar Clay y voy a ir agencia a agencia a llamar a la puerta con el ejemplo de FreePick y PropHero, que creo que... Ay, mira, Mark, te quería hacer una pregunta. Dale, Eh, dale, por favor. Tenemos una estrategia de go-to-market que yo creía que era la leche y me han ¿Sí? convencido de que es una mierda. Te la voy a Ah, contar, ¿vale? vale. Mira, perfecto. La idea era, nosotros hacemos landings tan rápido que al hacer outbound y contactar, ¿no? Imagínate que yo te contacto
con una landing de Origin hecha, Sí. o una landing de un cliente tuyo hecha, y te digo, he hecho esto, ¿no? Mira, he visto tu anuncio, porque los anuncios son públicos, los puedo ver Sí. en cualquier library. Veo un anuncio, te hago una landing y te contacto diciendo, Mark, he visto este anuncio tuyo y te he hecho esta landing. Claro, yo pensaba que era la leche esto, pero una persona me dijo, tío, yo probé una estrategia similar y la gente me decía, ¿pero qué haces? Borra eso, borra, pero esto ¿dónde lo has publicado? ¿No? Como sintiéndolo como una amenaza de, tío, pero ¿qué haces usando, qué haces creando una Claro. landing pública con mi nombre, Claro. ¿no? Y le salió el tiro por la culata. Entonces ahí creo que lo voy a hacer diferente. Pero me parecía muy buena la idea. Sí, no, Claro. la idea mola. De hecho, ahora nosotros queríamos intentar hacer algo así como una estrategia ad hoc automatizada para empresas que nos vayan a contratar. Porque nosotros la propuesta más grande que tenemos justamente es la parte técnica, ¿no? De la parte paid, porque por cómo entendemos los embudos de tráfico y luego cómo tomamos decisiones de escalado de presupuestos, para que me entendáis, ¿no? No es lo mismo invertir 200 o 300 mil euros en un mes que invertir 50, que invertir más de medio millón de euros, que invertir 1.500 euros, ¿no? Entonces, gran y mediana empresa tienen sobre todo problemas cuando escalan presupuestos por el cómo se les disparan los CPLs, las frecuencias y demás. Y ahí es donde buscan agencias de rendimiento, ¿no? Pero en cualquier caso, Hacin, te cuento un poco lo que hacemos nosotros. Yo creo cuando nos metemos en modelos de captación de lead a demo, siempre intentamos enfrentar tres canales de captación, por ejemplo, en Meta. Intentamos hacer captación de lead a través de Typeform, por ejemplo, en el que metemos 7, 8, 9 preguntas para intentar cualificar al máximo y que llegue lo más depurado posible. De hecho, ese Typeform luego se le integra con Calendly al cliente para intentar también cerrar ese Typeform en una demo de Calendly. Luego hacemos cliente potencial a web, en el que normalmente hacemos pruebas de CRO y se le mete volumen de landings para ver qué convierte mejor. De hecho, eso es lo que mejor le ha funcionado eso a Origin. Y a Origin eso le genera, pues, los meses que estamos en captación, de 10 a 12 reuniones de demo diarias. Wow. Y luego también hacemos metaforms para algunos clientes que también, efectivamente, como ahora los metaforms tienen la posibilidad de integrarse directamente con Google Drive o con Google Sheet, o si no con Make o con Zapier, lo llevas donde quieras. Y ahora te permiten generar mayor grado de intencionalidad y además te permiten generar confirmación por SMS. Los metaforms antes eran un problema, tenían unos problemas de cualificación muy altos, pero ahora es verdad que los estamos teniendo menos, ¿no? Con estas acciones que está implementando Meta. Y siempre enfrentamos esos tres canales para lead caption en volumen. Y nos solemos acabar quedando o bien con cliente potencial a web o bien con cliente potencial a Metaform en este caso. No suele ganar la opción de Typeform. Suele estar dividido entre esas dos, porque Metaform genera mucho volumen. A pesar de la pérdida de cualificación, le suele compensar el volumen, ¿no? Y esa estrategia es por la que nosotros solemos empezar. Pero sí nos hemos dado cuenta, Hacen, que el truco de verdad reside al final en la capacidad de comunicación y creativa que tenemos para tocar el dolor de la gente in situ, ¿no? Y eso a nosotros nos ha llevado años pasar de pagar 50 o 60 euros por demo que pagábamos a pues 6 euros o 7 euros que pagamos ahora por demo, por Espectacular. Calendly completado, y se meten en nuestra web, entran y ven que somos campeones de fitness de semana y mierdas de estas que tenemos ahí en el copy entero de Origin, que está guay. Claro. Y después de todo eso les hacemos rellenar un Calendly largo y exhaustivo. Además, parece una tontería, pero tenemos ahí unos apéndices que les obligamos a comprometerse a que van a venir a la reunión con Origin. Y mirad qué gilipollez, que esto lo voy a dejar como tip, pero hemos mejorado. Antes teníamos un 65-70% de tasa de asistencia. Pues yo creo que, bueno, no creo, ahora la tenemos por encima del 90% desde el momento en el que pusimos la palabra importante, reunión importante, en el asunto del Calendly del cliente cuando reserva. Y simplemente por poner el hecho de reunión importante con Origin y poner un apéndice abajo que ponía me comprometo a asistir a la reunión y avisar con más de 4 horas de antelación en caso de no poder asistir, con esas dos cosas hemos mejorado el porcentaje de asistencia más de un 90%. Y son tonterías, pero solo el hecho de que tengan el recordatorio de reunión importante durante X días ya les hace asistir. Brutal. Bueno, súper Y buenos consejos. La verdad es que Brutal. no sé aplicar. No sé si estás de acuerdo conmigo, Mar, pero al final, yo creo que al final todo se resume en que el ángulo sea el correcto, ¿no? El correcto, ángulo sí, de sí. comunicación que sea el correcto para que cuando alguien vea un anuncio y acabe en la landing, se Claro. sienta súper, esto va conmigo al 100%, Sí. ¿no? Que haya Y como volumen de creatividad, hija.
¿El qué? Justo volumen de creatividad, calidad en el enfoque de la comunicación y encaje en comunicación y percepción luego, ¿no? Porque no es lo mismo que aparezca una persona que igual no has visto demasiado a que aparezca una persona igual con una marca personal también que te lleva creando contenido X años también, que te lleva explicando cosas de tráfico técnicas durante años y que tú eres que pivota y que te viene a explicar cosas nuevas sobre Andrómeda, ¿no? Nuevo algoritmo de Meta y con eso te crea unos anuncios. Y es un tema de también encontrar hooks que sean virales, que funcionen y de hecho Claro. luego hablaremos, Hacin, pero Onofre está ahí desarrollando un Sí, SaaS con. justamente Bueno, de... Claude 4.5. Pero, Marc, lo que te Bueno, quería sí, decir es: un día grabaremos la historia de Originats, porque no la hemos contado hasta ahora, hemos pasado muy por está en encima. secreto aún. Y lo que te propongo es que enseñemos estos creativos que os funcionan tan bien, porque Sí, yo creo que hay totalmente, mucho sí, sí. aprendizaje ahí Son públicos. y puede ser interesante. Y que los comentes y digas cuáles crees que son las claves, ¿no? Y los resultados que tienen. Sí, sí, Hacin, por totalmente. retomar tema Landing Bakery. Business plan, cuéntanos un poco cómo Justo. empezasteis. Dejasteis el trabajo, ¿no? David y tú, y cómo lo enfocasteis esto. Pues la realidad es que pasamos de estar en un sitio muy cómodos, o sea, al final en Factorial, nosotros, David y yo, disfrutamos mucho, es una empresa que nos encanta, estábamos rodeados de talento, simplemente nos fuimos porque las ganas de emprender nos superaron, ¿no? Yo venía de emprender antes, David siempre tenía la espinita de emprender, entonces fue como... Hay que hacerlo. Además, ahora mismo yo no tengo hijos, David tampoco. Entonces, si hay un momento en el que me tiene que ir mal en la vida, es ahora, ¿no? Luego prefiero que Totalmente. me vaya bien. Totalmente. Entonces fue cuando decidimos dar el salto a volver a emprender. Y la realidad es que he montado tantas cosas en mi vida que sé que el business plan que haga puedo coger y tirarlo por la ventana porque es que no va. No, es muy difícil Claro. que se cumpla, Pero ¿no? imagino que sí que pusisteis un dinero, ¿no? En común. Dijisteis, pues tenemos aquí 1 año y medio de vida, o 2 años, o un Realmente año, lo que ¿no? hicimos fue, mucha parte de ese primer año la pasamos sin montar ni siquiera sociedad ni nada, porque era programar. Entonces Claro. Claro, estábamos encerrados programando y eso ahí callados, sin clientes ni nada. Entonces ahí nos No empezamos vale a la pena. mantener con nuestros propios ahorros. Entonces Ujú. nuestros ahorros, claro, con el pitch de en 6 meses empezamos a cobrar, pues yo tiro de ahorros tranquilamente. Cuando veo al mes 6 que el producto está verde, no, lo siguiente, digo, me cago en todo, qué duro va a ser esto, ¿no? Entonces, lo que pasó es que 6 meses después, o sea, cuando ya había pasado un año, ya estábamos un poco preocupados. De, oye, nuestros ahorros están bajando, claro, un año manteniéndonos a Claro, nosotros mismos. claro. Yo ahora mismo estoy en Barcelona, que el alquiler no es muy barato. Entonces nos empezamos a decir, oye, a ver si estamos haciendo eso normal, ¿no? Claro, Pero confiamos en esto, confiamos en Claro. esto. Entonces estaba la opción de hacer una ronda de inversión, eso ¿no? te iba a preguntar, justo. Justo. Entonces, el tema de la ronda, nos empezaron a contratar muchos inversores, porque al final, esto va a sonar un poco arrogante, pero tenemos los típicos checks. Somos los típicos checks de Venture Capital, que es Ok. dos desarrolladores que han trabajado en un unicornio Sí. y la palabra AI en el producto, ¿no? Resuena, ¿no? Entonces, estas tres Take my money. cositas Estas tres cositas hacen que nos hablan cada semana 3 o 4 inversores eh, para conocer más. Y nosotros sí que nos estamos reuniendo con ellos, porque siempre está bien tener la relación, porque para nosotros no Claro, es un no rotundo. Lo que pasa es que yo, como veo la inversión, es muy diferente a como la ve la mayoría. Para mí la inversión tiene sentido cuando tú tienes tracción y necesitas dinero rápido para comprar más palas, ¿no? Tú has picado, has encontrado oro, flipas, empiezan a entrar clientes y dices, ostras, voy a hacer claro, crecimiento artificial porque he encontrado algo. Entonces, claro. acumulo capital, contrato mucha gente de golpe que no podría contratar aunque tenga tracción, y monto una máquina, monto un avión para ser el primero en picar toda la mina que he encontrado, ¿no? Nosotros tenemos clientes,
pero el producto todavía no nos lo quitan de las manos. Seguramente nuestro principal problema es que no hemos dado la tecla con la distribución. El producto es brutal, o sea, el producto es mágico. Yo a veces me siento fatal porque digo, tío, tenemos un producto mágico que no estamos distribuyendo, ¿no? Entonces, teníamos dos modelos de empresa diferentes. Era el self-service versus la demo. Son empresas diferentes. Hablaba justo con Eduardo Manchón, no sé si lo conocéis, un emprendedor mítico, el primer Sí, sí, español que sí. vendió la empresa Google, Panoramio, que ahora está en Sí, MailSuite. sí. Espectacular. Y coincidí con él en Málaga y hablábamos de que son dos modelos de empresas diferentes. No es lo mismo una empresa de producto puro, self-service, que una empresa donde se requiere un equipo de ventas tremendo, ¿no? Factorial, por ejemplo, a la mitad de la empresa era personas vendiendo. Entonces se construye una empresa gigantesca. Entonces, no sabíamos qué tipo de modelo de empresa íbamos a montar. Entonces, Claro. primero, no tengo tracción. No he sabido dar la tecla con la distribución y todavía no sé qué tipo de modelo de empresa voy a montar. Me sabría muy mal hacer una ronda con tantas incógnitas. Porque Claro. no quiero dormir tranquilo por la noche. Pero tuvimos un salvador a nivel económico, y es que uno de estos inversores dijo, oye, os voy a hacer una nota convertible de 50.000 euros para que podáis despejar estas incógnitas, y luego es la nota convertible con unas condiciones maravillosas, la verdad. Si luego queréis levantar inversión, pues ese inversor tiene la ventaja de que capitaliza y por lo tanto esos 50.000 ya valen más. O, entonces, en el caso de que no funcione, pues oye, o si somos rentables y tiramos, si no hace falta, pues es un préstamo que le devolvemos y ya está, ¿no? Tiene muchísimo riesgo esta persona porque también existe la tercera opción y es que quebremos y lo pierda. Pero ha Claro. confiado en nosotros y yo estoy tremendamente agradecido. Así que nada, espero Claro. que hacia un lado o hacia Claro. otro. Entonces nos hemos dado un poco hasta enero para decidir, porque nosotros en nuestra caja ahora mismo tenemos 32.256 euros en la empresa, Ujú. que lo he mirado antes, y David y yo tenemos un salario mínimo, 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 que esto genera un coste de empresa. Bueno, cobramos, para que os hagáis una idea, estamos cobrando 21.000 euros al año, que esos Ujú. son unos 1.500 netos, que a coste de empresa son unos 2.500, estamos gastando 5.000 en salario, más 500 en herramientas, son unos 5.500, más un MRR menos un MRR de unos 1.600, al final estamos quemando 5.000 euros al mes, que seguramente quemaremos un poquito más porque aprobaremos anuncios, haremos ciertas Claro. pruebas y tal. Imaginaos que quemamos 7.000 euros al mes. Nos quedan 4 o 5 meses de vida ahora mismo, ¿no? Claro. Esos son los números. Entonces, bueno, yo tengo la fecha de muerte en mente y estoy Claro. intentando hacer lo imposible para conseguir 50 clientes, que es lo que necesito antes de 4 meses. Claro. Oye, Jacin, déjame que te diga que se agradece mucho también, yo creo, desde la perspectiva de la audiencia, la transparencia y que lo cuentes Justo. tan real, ¿no? Porque a veces no se hablan estas cosas, pero creo que es la realidad. Y oye, que estoy seguro, también esto te lo digo, creo que si abrís una ronda vais a tener mucha gente interesada por lo que has dicho antes, ¿no? Por el track record, porque hacéis los checks, seguro que podéis extender el runway, ¿no? La vida de la Sí. empresa. Una de las cosas que más funciona con el mundo del Venture Capital es el FOMO. Al final, lo difícil es conseguir al primero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la suerte de que el primero lo tenemos. Entonces, en el momento en el que decidamos hacer, más que por los propios emprendedores, que yo creo que marcamos los checks, no porque crea que seamos buenos, que David es una Lo sois, auténtica lo sois, lo barbaridad. sois. David es una barbaridad. Pero marcamos los típicos checks, luego digo esto y luego lo haré y me costará y me tragaré mis palabras, ¿no? Pero hay un check adicional que no depende de nosotros y es que ya tenemos el primer fondo que quiere, que ha dicho ya que sí. Entonces, cuando ya vas con uno, se genera una especie de FOMO en el resto que Sí, hace que la ronda se cierre antes. Claro. qué bueno, qué Ahí, bueno. Hacen, yo quería abordar un tema, ¿no? Que es el tema de la competencia. Y es que no estáis en un mercado barato, estáis en un mercado en el que ya hay, ¿no? Otras empresas que llevan años proponiendo cosas, ¿no? Me imagino que conocéis LeadGen, ay, perdón, LeadPages, Generator Landing, que de hecho estuvieron aquí José y Luis hace unas semanas. Bueno, y otros, Systeme, otros softwares, ¿no? Que ofrecen ese tipo de servicio. Em,
Claro, ahí no tenéis a priori, de lo que yo conozco más o menos del sector, no tenéis un CAC a priori previsto bajo. ¿Os habéis planteado meteros en un modelo también, por ejemplo, de lanzamiento? O sea, meteros a hacer algún tipo de taller o webinar en directo, porque además lo que vemos es que en empresas como las vuestras cada vez se empuja más hacia la venta de modelos de lanzamiento en los que se intenta juntar a 1000, 2000, 3000 personas en directo, por ejemplo, para hacerles una formación ad hoc o un taller ad hoc para aprender una cosa puntual que pueden hacer, ¿no? Con el software o algo así. Entonces, ¿eso lo tenéis previsto, Hacin, el meteros a Sí. hacer un De modelo de hecho, lanzamientos? me encanta que me lo saques porque es un tema que yo he aprendido hace poco. Ah, La ok. cantidad de gente, sobre todo en Brasil, con Hotmart, Claro, sí, sí. Brasil y Hotmart, ¿no? Que hay miles de personas haciendo lanzamientos y juntan millones de euros en muy pocas semanas. Sí, Yo lo sí. desconocía totalmente. Creo que no es tan típico en España, pero allí es una absoluta locura. Entonces, me he llegado a plantear que una forma de distribución, nosotros, David y yo, sabemos de CRO, ¿no? Sí. Entonces, oye, podríamos montar una formación de CRO que el 80% del tiempo sea aportar valor y lo que conocemos, pero que haya un 20% de vamos a ponerlo a la práctica y que ponerlo a la práctica sea usar Landing Bakery, pues me parece una buena opción. La realidad es que no tengo ni idea de cómo hacerlo porque nunca he hecho un modelo así de lanzamiento, de acumular demanda en 3 semanas y luego en una semana hacer la venta del curso y luego dar el curso. Nunca lo he hecho, pero, pero puede ser muy buena para la distribución, sobre todo porque mi perfil es el media buyer, que yo creo que está más acostumbrado a este tipo de cosas, Justo. ¿no? Que yo os lo digo porque antes la gran mayoría de e-commerce o de servicios lo que tenían era un modelo evergreen en el que solamente vendían con las mismas campañas de captación de lead y demás. Y ahora la gran mayoría, incluso e-commerce, se han metido a meter estos modelos de pico en los que una vez cada 4 semanas, una vez cada 6 semanas, son capaces de integrar un modelo de lanzamiento, un modelo de pico en el que buscan una excusa para poder generar, ¿no? Un modelo directo de venta. Y es que en Claro. vuestro caso particular, Hacin, yo creo que es obligado el meterse en un modelo de lanzamientos. Primero porque los CAC salen bastante más bajos que en Evergreen y porque así, Hacin, si tenéis capacidad de comunicación, tenéis la oportunidad de hablarle a mucha gente en directo sobre la plataforma, enseñarla, formarla y luego ya se ofrecerán bonus de venta por haber asistido y demás, ¿no? Pero es una oportunidad única para meter gente en un directo a la que poder formar, ¿no? Y a la que poder enseñarle el producto en condiciones. Que esa oportunidad muchas veces no te la dan si vienen de una campaña de un clic o Evergreen y los metes en una landing, ¿no? Eso a veces no ocurre tan así. 100%. Pues Marc, me encantaría luego otro día reunirme contigo. Claro, hombre, sí, sí, por Siempre supuesto. hacerte algunas preguntas. No lo quiero Claro que preguntar sí. ahora porque puede ser un poco aburrido para la gente que nos escucha, pero me encantaría preguntarte más porque no lo conozco y creo que es el camino. Yo me acuerdo hace muchísimos años en Flamingueo, eh, Sí. hicimos una estrategia que era cada lunes lanzamos un producto nuevo. Ah, Y hostia, eso eso me suena, ¿eh? generaba gente que hasta Sí. nos escribía el lunes y nos decía, oye, ¿el producto de esta semana qué? Igual era festivo y íbamos a lanzar nada, ¿no? Pero había Qué como ya bueno. gente esperando a... Y a Claro, veces, claro, claro, lanzar un producto cada semana era una una auténtica locura. salvajada. Entonces muchas veces acabábamos en esto en color rojo en lugar de en color azul. Y la gente era como, esto es una Claro. mierda, ¿no? Nos lo Pero habéis timado. sí, Claro. sí, sí. Pero nada, nos funcionó muy bien, nos funcionó muy bien. Estoy 100% de acumular hype y luego explotar en pocas Claro. horas. Tiene Claro. sentido. Jacin, por cerrar el tema de Landing Bakery, quería preguntarte por tu cofundador, David. Justo. Coincidisteis en Factorial, ya lo has comentado, pero cuéntanos un poco desde tu perspectiva por qué es tan buen cofundador, por qué congeniáis tan bien, ¿no? Y si tienes alguna clave que compartir con la audiencia Sí. de cuáles crees que son las características de un buen cofundador y qué buscabas tú también en ese momento. Vale, muy buena pregunta. Yo contraté a David para trabajar en Factorial, en mi equipo, y tuve la oportunidad, lo contraté por Twitter, de hecho. Vi un tweet suyo, Hostia. le escribí, hizo la Ostras, qué bueno. entrevista. Y es muy curioso porque en Factorial, en las entrevistas de desarrollo, ¿Se puede primero, preguntar, perdón, Hacin, cuál era el tweet? Porque sí, me ha generado curiosidad. el tweet era, voy a crear un producto de aquí a 2 semanas y a la semana 3 voy a intentar ir al pitch de ITNIC a exponerlo.
como muy Grande. motivado, como... Y pensé, Grande. un momento, equipo de growth, una persona que es capaz de crear un producto y que tiene las narices de por lo menos publicarlo así e ir a tal, le hablé y le dije, "Mm, me encantaría conocerte, ¿no? Y entonces él me dijo, vale, fenomenal. Entonces pasó a las entrevistas, que Ok. en Factorial, por lo menos en el momento en el que yo estaba, cada entrevista, cada tipología de entrevista la decidía un poco el manager del equipo, aunque estaba bastante estandarizado. La primera entrevista era cultural, ¿no? Ok. Era, oye, tú check cultural sí o no. Porque hay muchas veces que una persona tremendamente buena, si no encaja en la cultura, es mejor no tenerla, ¿no? Totalmente. Entonces, el check cultural fue espectacular, encajó perfecto. Y luego estaba la prueba técnica, ¿no? Entonces, en la prueba técnica es igual para todo el mundo, seas junior o seas senior, porque es una prueba que se puede resolver de muchas formas, ¿no? Entonces, se veía enseguida quién sabía más y quién sabía menos, aunque la prueba sea la misma, ¿no? Por el cómo lo hacías. Y no paraba de repetir, no, no, yo entro como junior, yo junior, junior, junior. Y yo, bueno, pues vale, pues venga, pues junior, pero da igual, porque la prueba es la misma. Entonces, en Factorial, bueno, esto se hace en muchas empresas, se hace la prueba técnica, te pasan el código y luego en la entrevista nosotros hacíamos preguntas de, ¿y este código por qué lo has hecho así? ¿Y este código por qué lo has hecho así? ¿No? Ok. Entonces, llegamos varios desarrolladores, éramos tres, a la entrevista porque se juntan varios para hacer diferentes preguntas del código y tal, y nos encontramos con la mejor prueba técnica que habíamos visto nunca. Un chaval, Ostras. un chaval que decía, yo junior. Entonces digo, no sé si es humilde o tonto, pero aquí pasa algo. Entonces le ofrecimos más de lo que él, o sea, porque por un tema de honestidad es, oye, tú no eres junior. O Claro. sea, te ofrecemos el trabajo, pero es que te vamos a ofrecer más para lo que has aplicado, porque lo vales. O sea, es que era espectacular. Y luego entró y tuve la oportunidad, yo estuve 3 años y él estuvo 2. Y claro, yo tuve la oportunidad de trabajar con él 2 años todos los días. Ok. Un error muy grande que comete mucha gente es asociarse con alguien que no conoce. Claro. O, aún peor, asociarse con un amigo. Entonces, David y yo, ahora mismo lo considero, me he casado con él. O sea, he ido a firmado notaría, ¿no? Pero en el momento estamos muy en el plano profesional, de vamos a Claro. tirar juntos con esto. Esto no pertenece a mi grupo de amigos y él cercano, digo, del día a día. Y, y claro, eh, mucha gente se asocia con amigos porque le da miedo emprender solo, no porque la otra persona te complemente, ¿no? Claro. Entonces, David, para hacer un producto técnico, está muy bien tener una persona como David que es brutal técnicamente, ¿no? Pues oye, lo que aporta él, yo habría sido incapaz de construir Landing Bakery, es un 20% mi código y un 80% código de David. Entonces yo voy a intentar aportar en qué, pues voy a intentar solucionar el tema de la distribución. Pues Claro. vengo aquí, cuento mi película, luego hago los anuncios, publico en Twitter y en LinkedIn, y muchas veces cuando hay que programar, hay 10 cosas que Claro. hacer, yo cojo las 5 fáciles y David coge las 5 difíciles. Entonces nos compenetramos perfectamente. Y yo sé, y lo Totalmente. más importante de todo es que es una buena persona, tío. Que Es importante, ¿eh? eso es lo más importante, porque si una persona eh, si no te pondrías de espaldas a una persona y estás con la confianza absoluta en ella, es imposible que emprendas, porque vas a tener muchos momentos en el viaje de auténtico desvarío emocional, como Sí. para no confiar al máximo en la persona con la que has montado un proyecto que es casarse, ¿eh? Es casarse. Sí, sí. Es importante. Y fíjate, Hacin, no solo yo creo, has abierto un muy buen punto, ¿no? Que es la honestidad o la forma de ser como bandera, tanto para la parte de empresa, ¿no? Con la gente que vas a trabajar o contratar, como también con cliente, ¿no? Que, ostras, yo no sé cuántas veces hemos dicho que no a clientes con los que, o uno, o no creíamos en su producto porque no nos parecía lícito, o dos, las formas de trabajar directamente no encajan con las notas y nosotros tenemos la suerte de poder Claro. decir, oye, escucha, hay otras muchas agencias seguro con las que puedes ir a trabajar. Y eso es muy, 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 muy importante. Más de lo que la gente se piensa, Imagínate ¿no? un cofundador, ¿no, Marc? O sea, un cofundador es Claro, o que sea, también creo que el punto de la confianza es como tener una claro. novia de la que no te fías, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? En algún Si, momento si eso acabas pasando va a mucho ser más tiempo imposible de seguramente llevar. con el co-founder que con tu propia pareja. Yo hablo Porque, más con David que con mi mujer.
Claro, totalmente. A ver, hablo mucho, ¿eh? Hablo muchísimo, pero con David Claro, estoy todo el día. O sea, si yo trabajo 10 horas al día, 9 horas al día, pues hablo con David mucho, muchísimo. Totalmente. Totalmente. Entonces, claro. es muy importante que esa persona sea de absoluta confianza, sea buena persona. Y luego también está la parte que muchas veces nos olvidamos de las hard skills, que está muy de moda ahora, Sí, el sí, sí. soft skills, tal. Bien, pero tiene o sea, me refiero, hay Claro, que picar código y tiene que ir de locos, ¿no? O Sí, sea, sí. está muy bien, ¿no? Totalmente. Buena persona, o sea, soft skills totalmente, check y el hard skills también tiene que ser check, ¿no? Que a Totalmente. veces que totalmente, nos olvidamos un poco de esa parte y David es... totalmente. Ahí Hacin y Onofre, si os parece, por movernos, a mí me interesaría conocer un poco más a Hacin también, ¿no? Para que la audiencia Eso, sepa de dónde viene Onofre, si te parece. justo. Hacin, cuéntanos un poco, sobre todo, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta, ¿no? ¿Cuándo empiezas a aflorar ese primer instinto de decir, joder, yo quiero tener producto, ¿no? Quiero construir producto, quiero hacer algo mío, quiero tener un proyecto de vida que igual no esté ligado a una empresa de la que no soy propietario, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza eso? ¿Empieza en Flamingueo? ¿Empieza en Factorial? ¿Empieza incluso mucho antes? Mucho antes, mucho ¿Ok? antes. Yo he montado muchos proyectos que no han funcionado antes de saber que se llamaba emprender. O sea, Ok. yo me acuerdo con 15 años empecé a montar webs sin saber programar, ¿vale? Ok. Aprendí a programar en 2020. Bueno, aprendí a programar en la carrera porque estudié industriales, pero era una asignatura solo y tampoco brillé, la verdad. Ujú. Pero empecé a montar con 15 y 16 años webs utilizando programas como Dreamweaver, el FrontPage, que te permitían, eran como herramientas no code, un poco técnicas, pero con tutoriales podías. Entonces, montaba proyectos, monté uno, el primero que monté se llamaba tengotele.com, que te Ujú. permitía, era un foro donde la gente podía subir películas en Full HD, que era lo del momento, y eso te Sí. daba puntos que te permitía bajar películas. Entonces, Ok. con eso fue como mi primer proyecto. Yo no sabía que se llamaba Emprender. Luego monté una marca de camisetas con unos amigos y fui montando diferentes proyectos que fueron yendo mal, pero yo no lo... A ver, también estos proyectos que iban mal, era muy pequeño y tenía el paraguas de protección familiar donde tú eres un Claro, chaval yendo con tus padres y no has metido ni 4 euros al Claro. proyecto, ¿no? Que ahora no quiero que la gente escuche y piense, joder, pues voy a... No, o sea, yo estaba ahí, era un niño y no... claro. Entonces fui haciendo cosas, me iban saliendo mal, hasta que de repente un día escuché en un anuncio de Spotify, Marina Real, Juan Carlos I, Muelle de la Aduana, Marina de Empresas, Lanzadera, tal, no sé qué, DEM. Ok. Y decidí aplicar a un máster de emprendimiento y liderazgo después de, Ujú. porque yo decía, joder, voy a intentar reducir, o sea, vale, esto del emprendimiento ya sé lo que es, yo no conocía emprendedores, no había, Ujú. es que no emprendía nadie en Valencia, bueno, No del aquí movimiento que hay ahora, ¿no? Claro. a ver, había emprendedores, por supuesto había emprendedores, pero me refiero, este concepto de startup estaba muy verde, muy, muy Sí, verde. sí. Entonces digo, ostras, hay un sitio donde se ha juntado un montón de gente que hace cosas, ¿no? Gente que hace cosas. Entonces, apliqué a un máster, me dieron una beca, que estoy súper, súper agradecido porque no me lo podía pagar, y me pagaron el 90% del máster, o sea Ok. que esto fue en EDEM, súper agradecido con ellos. Y luego una vez dentro de EDEM, el trabajo final del máster fue Flamingueo, Ok. que ya entramos entonces en Lanzadera y luego acabó invirtiendo Angels, que son los tres pilares dentro de Marina de Empresas, ¿no? EDEM es formación, Lanzadera aceleración y Angels inversión. Y, y bueno, luego ya en 2020 lo de la programación, monté un proyecto, cuando empecé a programar, monté un proyecto que se llama Check My Presets, que era un marketplace de filtros de fotografía que permitía a fotógrafos vender presets, vender filtros de fotografía. Empezó a coger tracción y al final acabé vendiendo la FreePic, que ahora la gente va a pensar, por eso son clientes. No. La gente que ha contratado Landing Bakery no sabía esto. De hecho, lo supo después. Siempre le acabas vendiendo a FreePic, eso está claro. Es seguramente top 3 empresas que más admiro, diría, Claro, por lo claro, menos en España, seguro. Sí, Seguro. sí. El cambio de modelo de negocio que han hecho es espectacular. totalmente, Y nada, ese es brutal. un poco el Jacin, viaje. si quieres, oye, tenía preparado un pequeño ejercicio para ti, porque has tenido muchas etapas, ¿no? Muchos diferentes proyectos de emprendedor, pero creo que las cuatro más importantes son Flamingueo,
Ujú. Check My Presets, después que estuviste en Factorial y ahora Landing Bakery. Y quería proponerte a ver si nos puedes decir un poco lo que te ha aportado cada etapa, ¿no? Por ejemplo, Flamingueo, que fue el nacimiento. ¿Qué te aportó? Flamingo al principio me aportó una realización personal increíble porque yo venía de montar muchas cosas que iban fatal, ¿no? Llevaba como 9 proyectos que no funcionaban. Y de repente funcionó uno, que era Flamingueo. Flamingueo Que hoy funcionó factura 6 millones de dólares al año, ¿no? Sí, he leído por ahí. O un sea, que es un poquito proyecto más, grande. un poquito Más. más. Sí. Eh, entonces, al final, me di cuenta de que, joder, lo había conseguido gracias a juntarme con mis socios de Flamingueo, Pablo y Emilio, muy cracks. Entre los tres habíamos hecho algo que había funcionado. Entonces, eso para mí fue... De hecho, hay una anécdota que siempre cuento que es que yo me di cuenta de que había hecho tantas cosas antes. Había vendido en la calle, había montado páginas con estas herramientas, había hecho, vendido camisetas, de todo. Que yo en la semana uno ya sabía que lo habíamos petado. Porque Ok, vendimos tres productos. Como yo venía de ir por la calle vendiendo pulseras de NFC, ¿no? Y no me ok. compraba nadie. Y de Claro. repente montamos un Shopify y sin hacer, y mandando 4 mensajes de mierda, tenemos 3 ventas. Yo dije, Boom. esto no es normal, chicos. Ujú. Claro, ellos que no habían, Emilio y Pablo sí que habían aprendido un poco antes, pero no tenían esa losa sobre su espalda de quiero que algo funcione. Y no habían tenido la experiencia de intentar vender algo online, ¿no? Entonces, yo sí. Claro. Entonces sabía que 3 ventas en muy pocos días no era nada normal. Sin hacer nada, sin hacer nada. O sea, mandando mensajes por Instagram, por DM. Eh, Te entonces, permitió entender entonces lo que funciona, ¿no? Lo que funciona en el mercado o por lo empezar menos a... Sí, me ayudó a identificar que ahí había Claro. algo, y que merecía la pena ir a muerte. De hecho, había que correr. Y corrimos muchísimo porque en Flamingueo nace en abril y era con flotadores. Está el verano ahí. Y claro. flotadores no fabrican en Valencia, fabrican en China. Y Eh, China, traer un barco son 45 días en el mar. Eh, entonces, Aprendisteis mucho. Sí, sí. correcto, y no teníamos dinero para comprar un contenedor, un contenedor, ¿no? ¿no? Entonces, gracias a Lanzadera, nos hicimos un contacto con un banco, nos hizo un préstamo con aval personal, que si hubiera, sí, porque claro, 3 chavales jóvenes que han vendido 4 flotadores, el banco no te va a dar dinero si no te persigue luego la Sí, deuda. sí. Nos tiramos a la piscina, al final de verano lo habíamos vendido todo y devolvimos el préstamo y así fue como empezó a girar la rueda, saltando Qué yo, claro, bueno. era muy Qué pirata bueno. de, es que esto tiene que funcionar. Qué Eh, bueno. Luego, cuéntanos Check My Presets, porque esta es la que has dicho, ¿no? Que se vendió a FreePick por justo. 25.000 euros, 25.000 si no, euros. si no he leído mal. Ujú. Cuéntanos de qué te diste cuenta en esta experiencia, porque es un éxito, o sea, es un súper éxito, ¿no? Aunque no sea una cifra que te cambie la vida para siempre, No, ¿no? no, yo bueno, lo veo éxito, pero no tan éxito. Y por enlazar y terminar de contar una cosa de Flamingueo que creo que es muy importante, una cosa que he Sí. aprendido es, mi socio Emilio es una persona súper perseverante, ¿no? Entonces, él sigue allí. Han Ok. pasado ya, esto fue en 2016, han pasado 9 años. Coño. Que bueno, que también diría, pues es normal, ¿no? Lo ha fundado, va bien. Pero Flamingueo ha tenido puntos de bajada, ¿eh? Porque hubo 3 años seguidos que facturamos lo mismo. Entonces, cuando Ok. tú facturas en una startup 3 años seguidos, en un e-commerce, 3 años seguidos lo mismo, el bajón es espectacular. Porque dices, a otro año lo mismo, otro año lo mismo, otro año lo mismo. Y el tío ha seguido perseverando, 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 ha encontrado los ciertos canales de distribución que han hecho que se dispare la facturación. Entonces, bueno, la perseverancia de Emilio creo que es un aprendizaje muy potente. Sin duda. Entonces, bueno, la pandemia me vuelvo loco, hago un curso de Harvard que se llama CS50, que es gratuito, muy recomendable para aprender a programar. Empiezo a programar, monto varios proyectos que no valen para nada y acabo montando Check My Presets. Entonces, Check My Presets yo admiro mucho a Joaquín Cuenca, que es el fundador de FreePic, eh, porque para mí es de los mejores emprendedores de España y me dio por escribirle, ¿no? Yo me acuerdo que le mandé un email, él no me conocía de nada. Le mandé un email
oye Joaquín, que he montado un marketplace de fotografía y mira, y lancé aquí un triple, lancé un triple que ahora me da vergüenza contar. Pero le dije, ¿te unes? Claro, era un tío que había vendido una empresa a Google que tenía cientos de trabajadores. Yo pensaba, tío, se debe estar descojonando en su casa de que un chaval le diga, ¿te unes al proyecto? Sí, pero ¿tú quién eres? ¿Sabes? Pero ya no el triple. Entonces él me respondió, no, Pero, pero si quieres, quedamos, tomamos un café y nos conocemos, charlamos, tal. Yo creo que me vio motivado y dijo, pues bueno, vamos a hacerle el favor al chico. Y me pasó la dirección. Y la dirección era Málaga. Y yo estaba en Valencia. Y yo digo, hostia. vale, él no sabe que no soy malagueño. Entonces me cogí el coche y le digo, vale, mañana tal, no sé qué. Y me planté en Málaga para una reunión de 1 hora con Joaquín. Entonces Hostia. conectamos muy bien, le hice varias preguntas de producto, creo que sabe mucho de producto. Y entonces fue como hice la relación. Entonces él me empezó a seguir en Twitter y se acabó ahí. A los meses, yo publiqué que Check My Prices crecía, pero el problema de Check My Prices es que los unit economics son muy difíciles. Porque el creador vende un preset que es barato y luego yo me quedaba el 20%. Entonces, si tú Hostia, vendes, vale. si un creador vende un preset a $2 y le tengo que pagar el 80% y yo me quedo el 20%, ya pueden vender presets para que salgan las cuentas, ¿eh? Sí. Ponle las comisiones de Stripe, que tiene una parte fija de 20 céntimos sobre un preset de $2. Duro. Salía, por mucho que Mucha eso pasta. crecía, no Sí. salían los números, pero yo tenía la esperanza de que esto creciera mucho. Pero yo no podía soportar estar tanto tiempo Claro. a pulmón, porque también hay otra época que estuve ahí a pulmón. Entonces puse un tweet y dije que no sabía qué hacer, si venderlo, si buscar trabajo o si hacer una ronda. Cuando dudas si hacer una ronda o no, es que no tienes que hacer una ronda, entonces esa la descarté. Y me pasaron dos cosas. Eh, Me contactó Joaquín y al final acabamos vendiendo FreePick, ahí, vendiendo cheque empresas a FreePick por 25.000 euros, que no es un dinero que te cambie la vida, pero oye, yo creo que Está muy era una bien. muy buena Está bien oferta vendido. para los Sí, sí. unit economics que estaban y yo en un momento en el que me quería salir, quería hacer otra cosa. Entonces al final de hecho lo hice público, mucha gente me ofreció dinero y Mm. fueron los que más me ofrecieron. En total honestidad lo digo. Luego ellos, cuando yo entiendo, tardaron mucho en coger el proyecto y yo intuyo, y esto que voy a decir es con asterisco, porque no sé si pasó así o no, claro, el tema de la IA lo cambia todo. FreePick, Claro. modelo de empresa diferente, marketplace de presets, pues no es la prioridad. Claro. Entonces la acabaron cerrando. Y en ese tweet que puse me pasó otra cosa, y es que me contactó Pau Ramón, cofundador de Factorial, y me dijo, oye, hablamos. Lo mismo que hice yo con David, lo hizo él conmigo antes. ¿No? Entonces, Qué cadena bueno. de contrataciones por Twitter, ¿no? Por eso Hostia. Twitter es muy importante, sobre todo en el mundo tech, que mucha gente no sabe lo fácil que es hablar con alguien al que admiras. Le mandas un privado y es que contestan. Es que mucha gente Sí. contesta y no son conscientes. Y nada, así Ahí acabó. entramos en Factorial, ¿no? Ya, Hacen, y ahí entra el momento en el de hecho, yo te lo quería preguntar, ¿no? ¿Cómo es el día a día, ¿no? ¿Cómo es trabajar en un unicornio como Factorial? No es para todo el mundo, ¿vale? Porque Ujú. es un concepto. Era perfecto para mí, ¿vale? Entonces hay mucha gente que le hablo fenomenal de Factorial y hay gente que ha tenido, claro, cuando tú has tenido miles de trabajadores, hay Claro, gente que tiene muchas diferentes experiencias. La totalmente. mía en concreto es buenísima, porque era un entorno de startup, un entorno de caos, un entorno de todo cambia, un entorno de estamos Claro. creciendo una barbaridad y ahora esto, ahora otro, ahora tal. Entonces tiene que ser gente que está acostumbrada a que Ágil, ¿no? te puedan cambiar las cosas en una semana y ser muy ágiles y, Claro. y no ser especialista. Que se ha roto esta Claro, parte del producto o esta parte de la web y no es tu trabajo, lo arreglas igual, ¿no? O tal sea, cual. no, porque estás en una startup y hay que hacer esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me encantaba, a mí lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, empecé a conocer a gente que digo, wow, a este tío le va el cerebro. Yo me acuerdo que el onboarding me lo hizo una chica que se llama Leti y yo decía, madre mía, yo aquí voy a ser un bulto. Porque
esta tía es buenísima, ¿no? Y yo me sentía como esta intimidad un poco de, madre mía, esta gente sabe lo que ha hecho contratándome, porque yo entré como desarrollador y luego a los pocos meses hubo la oportunidad, hacía falta, el equipo de growth creció y hacía falta un engineering manager. Ok, El líder del equipo de growth no era técnico. Entonces, sí. de los 5 desarrolladores, hacía falta que uno fuera el manager de los desarrolladores. Y yo fui el... O sea, nadie, en el mundo del desarrollo esto puede explotar la cabeza, pero ser manager no es tan popular, ¿vale? Ya, ya, No me es algo imagino. que la gente quiera. A mucha gente le gusta ser individual contributor, entonces yo Sí. fui un poco el único al que le parecía bien y que había llevado equipo antes. Entonces me tocó un poco por descarte. Y luego, a los meses, el que llevaba todo el equipo de growth saltó a una posición de producto y entonces yo empecé a liderar todo el equipo de growth. Eso fue Ok, mi paso por Factorial. Y el día a día, nada, yo me acuerdo que había semanas de onboardings de 40 personas. Imaginaros contratar a 40 hostia, personas en una semana, madre ¿no? tú. Una absoluta locura. Yo cuando entré éramos 200, cuando me salí éramos 1000. eh, Joder. y claro, un ambiente muy internacional, de mucha energía, Divertido, ¿no? Sobre todo, Jacín. muy divertido, con muchos proyectos, con gente muy buena eh, y con una cultura que a mí me encaja muy bien. Sí, es un sitio para emprendedores, en mi opinión. El problema es que cuando metes emprendedores, luego quieren emprender, ¿no? Claro. Claro, Entonces, y se eh, piran. puede ser un poco eso de paso, pero vamos, mi experiencia fue muy buena. Claro. Pues, Jacin, yo por ir terminando, quería preguntarte también, ya que te tenemos hoy aquí y que tengo esta pregunta ya hace tiempo pendiente, si tienes algunos tips para crecer una audiencia en Twitter, porque evidentemente los últimos años lo has hecho fenomenal, ¿no? En Twitter. ¿Cómo lo enfocas? Yo ahora creo que no lo estoy haciendo tan bien. Yo creo que mi mérito fue en 2021, cuando empecé en Check My Presets. Me dio por hacer algo que ahora es más común, pero que en su día era muy raro, que es contar tus desgracias. O sea, mucha gente enfocaba Twitter y LinkedIn como un sitio donde quedar bien, de estatus, ¿no? Entonces yo le di la vuelta y dije, no, yo en lugar de estatus voy a ser muy transparente. De, ostras, me está costando mucho crecer. Buah, he probado, he hecho estas 3 pruebas y me han salido todas mal. O, buah, chicos, es que he hecho esto y ha ido bien, ¿no? Como ser mucho Claro. más transparente con todo. Entonces, claro, eso a la gente le enganchó en 2021, enganchó mucho de vamos a seguir la historia de Hacin emprendiendo porque Hacin te cuenta lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, había mucha gente que me seguía, me empezó a seguir. Yo diría que casi todos mis seguidores son de 2021, que es la etapa del build on public extremo, de compartir el MRR, los gastos, el margen, el, buah, me quedo sin caja, y esto me trajo un montón de cosas buenas. La primera es lo de Factorial, que me contactara por Ramón para entrar en Factorial. Y luego había ciertas cosas del producto que la gente me decía. Por ejemplo, un chico me dijo, oye, el tema de SEO, lo tienes mal, porque esto lo tienes que cambiar. Una chica me dijo, tu diseño es una mierda, te lo voy a rediseñar. Y me rediseñó la aplicación. Otro chico me dijo, te va a contactar un creador de contenido de presets gigante. Y me contactó porque era conocido suyo. Entonces, la gente, yo siempre digo que es muy buena por naturaleza, que nadie tiene malas intenciones y que tú te puedes abrir en canal, que la intención de la gente es ayudarte. Y me ayudaron mucho, la verdad. Y eso fue lo que hizo que creciera una pequeña audiencia. Lo que pasa es que también es pequeña la audiencia, pero es un sector tan nicho que sí que es verdad que la gente cuando voy a un evento de emprendedores o de makers me puede llegar a reconocer porque no somos tantos y en 2021 hice mucho ruido siendo tan transparente, por así decirlo en X. No tengo más estrategia, ¿eh? O sea, no estuve planificando cómo crecer en Twitter ni nada, ocurrió. Muy bien. Ujú. Muy Interesante. bien, pues, oye, pues, Jacin, bueno, yo creo que hemos tocado, ¿no? Los 4 approach que queríamos tocar, sobre todo de Landing Bakery. Hemos aprendido un poquito, ¿no? Sobre ti, de esa transición, ¿no? Que has vivido como, bueno, como profesional y como entrepreneur, ¿no? Y yo creo que no nos queda más que felicitarte, ¿no? Yo creo, porque me parece que es una historia
cuanto menos divertida, en la que vemos que te has Y tenido Marc, que... hay que decirlo hoy, porque cuando Lending Bakery esté ya facturando los millions y tal, ahí ya es fácil, Hacin, venir y claro. decirte, oye, Hacin, nos caes muy bien y tal. No, no, no. Hay que decirlo hoy, cuando te quedan 4 meses de vida, ahí es cuando En el está... barro, joder, en el barro es Claro. cuando hay que... Más lo que yo ahora mismo no me gana nadie, ¿eh? Porque tengo los días en mente de vida de la empresa. Nah, eso es que sí, increíble claro que y tener sí. la oportunidad, Hacin, de poder haber hablado contigo y que además vemos que tienes una experiencia y un bagaje brutal, ¿no? Y sobre todo que has tocado tantos palos y de tan diferentes, ¿no? Y tan variopintos, ¿no? En el buen sentido, que traer gente aquí como tú es un disfrute. Entonces, no nos queda nada más que agradecerte que hayas podido pasarte un ratito a hablar con nosotros y a poder a vernos, bueno, y habernos enseñado, ¿no? Todo lo que has aprendido en tus, no sé, claro, no sé cuántos años, ¿no? Hemos calculado, porque has dicho que empezaste con 15 años, o sea que, Sí, Jaci, no sé cuántos tienes ahora, pero eran 33, pero era pues hace estos más de la mitad de la vida montando 18, cosas. Más de la mitad de justo, la vida pues, montando cosas, casi todas mal. Pero bueno, alguna ha ido muy bien. bueno, pues Muy joder, pues estos interesante. 18 años han dado mucho de sí, Jacin. Entonces yo te quería felicitar, agradecerte sobre todo que hayas venido aquí a echar un buen ratillo con nosotros. Y yo sobre todo, y seguro que Nofre también, esperamos que vengas dentro de un año a volvernos a explicar Eso cositas es. relacionadas con Landing Bakery y efectivamente ver si efectivamente bueno, la cosa ha cambiado y ya no hablamos de días o meses, sino que tenemos otras perspectivas. Pasar desde el barro a fuera del barro, ¿no? El podcast fuera del barro. Efectivamente. Desde el cielo. Desde el cielo. Te haremos preguntas difíciles, ya las sacaremos, pues como Claro, joder. equipos, no sé, ya seguro que las encontramos. Pues nada, Claro, claro, no, joder. nada, el placer ha sido mío, me ha encantado estar aquí con vosotros y nada, millones de gracias por invitarme. Muchas gracias, Muy bien, Jacin. Un pues abrazo venga, enorme. Un un abrazo. Gracias, abrazo para chicos. todos.